desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología y paleontología política, medicina forense partidista. Le revisamos ese muerto que usted tiene, ese muerto político. Le hacemos la autopsia y le decimos de qué murió o de qué lo mataron. No importa si su muerto es interino o encargado, aquí en Fuera de Orden, nuestro equipo forense le dice de qué murió. Si su muerto político es muy querido para usted, pero no lo quiere más nadie, también le mandamos una lloradora para que lo llore también. También le vendemos en la sopa, el mondongo para los invitados, el chocolate caliente, las galletas, y le rezamos el rosario además. Le ponemos una banda para que le haga los honores a la salida, y por supuesto, y disfrazamos a una mujer de viuda para que se ponga a llorar a la pata de la tumba. Y cuando lo vayan a enterrar, ella se desmaye como si se va a caer. Todo eso somos capaces de hacerlo acá. Bienvenidos al programa 64 de Fuera de Orden. Hoy es miércoles 18 de septiembre del año 2019. Gracias por estar aquí y gracias a nuestros aliados de ETC International College. ETC International College te permite y nos permite a nosotros ofrecerte a ti la maravillosa experiencia de aprender el inglés en la cuna del idioma. Que te lo digo yo, mira, reinicié, estaba de vacaciones, reinicié el curso de alemán. No hay una cosa mejor que estar en un ambiente donde nadie hable tu idioma y estés obligado a hablar el idioma que estás aprendiendo. Eso es lo mejor que uno puede hacer para aprender el idioma, porque aprendes sí o sí, porque no te entiende el profesor ni te entienden los compañeros de clase, hay que hablar el idioma. Eso es lo que te ofrece ETC International College, pero con el inglés. ETC International College te permite vivir esa experiencia para aprender inglés en el ambiente que tú quieres. Concentrar las 24 horas, hasta sueñas en alemán, perdón, en inglés en este caso. Yo estoy soñando en alemán, eso sí, usted va hasta soñar en inglés con ETC International College. El inglés en Inglaterra con ETC International College. Gracias a todos los que se han suscrito a mi Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con su suscripción me permiten y me ayudan a seguir haciendo contenidos para todos. No hemos parado de crear contenidos esta semana. Y vienen algunas sorpresas por allí, no se las pierdan. Para tener tu idea, proyecto, negocio, servicio, producto, empresa o tu imagen, acá en cualquiera de los servicios o en cualquiera de los productos de Factores de Poder, por favor, ponte en contacto. En la descripción de este video tienes los números de contacto de nuestro equipo comercial. No te pierdas la oportunidad de que te vea mucha gente a la que quieres llegar y con la que quieres conectarte. Bien. Yo me pongo a pensar a veces, si la política venezolana fuese una película a la cual hubiese que ponerle un soundtrack, es decir, un playlist, no es un playlist, es una banda sonora en español es el término. ¿Qué sería? O sea, ¿qué banda sonora le pondríamos a la película de horror que es la política venezolana? Pondríamos un bolero, o un bolero de eso, cortavena, ¿no? Cosas así como eso. Es triste, es lamentable, pero como dice el poeta, no es tan triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Yo sigo en mi posición, se lo he dicho y lo he repetido a todo el que me lo ha preguntado en público y en privado. No me interesa convencer a nadie. Me interesa mi paz espiritual, mi tranquilidad de conciencia. Yo pongo la cabeza en la almohada todas las noches y duermo en paz. En tal sentido, he dicho y repito que yo he decidido dejar de creerle a esa clase política, a toda esa clase política. A ninguno le creo ni los voy a defender. ¿Por qué? Porque es el mecanismo que yo tengo como exiliado venezolano para protegerme anímicamente, porque si no, entonces imagínense, si no va a estar confiando en esa clase política que todos los días lo que hace es dejarle una evidencia la pata de la cual cojean, entonces uno va a estar permanentemente viviendo en estado provisorio. No botes las maletas porque ya nos vamos.
No compres casa porque ya nos vamos. No estudies una carrera tan larga porque ya nos vamos. No. Los exiliados venezolanos, desde mi punto de vista, lo mejor que podemos hacer es empezar a entender que con esa clase política esto va para largo y que tenemos que prepararnos para seguir ayudando a los nuestros que quedan allá, para seguir alertando sobre la gran desgracia que le cayó a Venezuela, y esa desgracia es la clase política chavista y opositora hecha a la medida de ese chavismo, y para seguir entendiendo que la crisis en Venezuela no se va a terminar mientras esté el chavismo allí. Eso es lo que yo creo. Vuelvo y repito, no quiero convencer a nadie. Yo con mi conciencia quiero dormir, quiero estar tranquilo, y lo estoy, afortunadamente. Pero así como una vez, y quería hacer este segmento inicial porque he tenido una magnífica conversación con mi querida amiga, la politóloga también exiliada aquí en Alemania, Naxli Escalona. Yo he hablado con Naxli hoy sobre estas cuitas, sobre estos pensamientos que tenemos todos los días los que estamos en el exilio. Porque si opinamos, entonces nos dicen tú no tienes derecho a opinar porque te fuiste. Si no participamos, nos dicen tú eres un traidor porque no estás participando. Si apoyas, te acusan de traidor a la patria, el chavismo. Si dejas de apoyar, te acusa de traidor la oposición. Entonces he conversado hoy con Naxli Escalona, en el segundo segmento vamos a hablar con ella, sobre todas esas cosas que tenemos en la mente los exiliados venezolanos, sobre cómo se descompuso esa clase política que vimos crecer y que vimos aparecer en el escenario, gente como Yongo Cochea, como Stalin González. Creo que eso es importante. Pero quería en esta primera parte del programa, decirles que así como yo una vez dije, y de alguna manera se popularizó en este canal, por cierto, esa frase la dije en Twitter, pero fue el programa Agárrate de Patricia Poleo quien popularizó la frase. Con mi corrupto no te metas. El equipo que defiende que la corrupción siempre está en la acera de enfrente, pero que cuando el corrupto es amigo mío, no lo denuncie, denuncia a aquel. Y cuando uno llega y denuncia a un corrupto, entonces te saltan y te dicen, pues suma pero no reste, no, el enemigo está llano aquí, tira piedra para allá, no para acá, el enemigo está en Miraflores, etcétera. Todas esas tonterías, esas estupideces que esta gente acostumbra a hacer. Ese es el equipo con mi corrupto no te metas. Como si esto no fuese lo suficientemente patético, ahora tenemos un nuevo equipo que es el equipo con mi traidor no te metas. Con mi traidor no te metas. Entonces, el que estamos viendo en Venezuela, por si no habíamos visto ya suficientes barbaridades, estamos viendo en Venezuela un concurso para ver quién es más traidor y quién traiciona mejor. Una cosa insólita. Y el traidor, además de eso, dice, no, se esconde. Dice, no, yo no soy traidor, el traidor es él. No, más traidor eres tú, no, que yo. Es una cosa real y verídicamente patética la discusión que estamos viendo. A los primeros que hay que señalar es a los politicastros, ¿no? A estos cadáveres políticos insepultos que andan por ahí. Porque el planteamiento al que voy es el siguiente. ¿Qué hicieron Timoteo, Claudio, Eduardo Fernández, aunque no aparece, pero él está incluido, su hijo, Rafael Marín, el MAS, con Felipe Mujica, todo lo demás? ¿Qué hicieron esos tipos? ¿Qué fue lo que hicieron? Nada distinto a lo que intentaron hacer los que dicen que ellos son más traidores. Claro que son unos traidores, pero es que no es que estos son traidores, es que todos lo son. ¿Y por qué tú dices eso, Daniel? ¿Qué te basas tú? Suma pero no resta. Tú lo que haces es atacar a Guaidó. Si a usted le preocupa que yo ataque a Guaidó, usted no hace nada viendo este canal. Vaya a ver BTV. Y cuando le digo que vaya a ver BTV, no le estoy diciendo chavista. Es que le estoy diciendo que en BTV usted va a poder ver a Claudio Fermín, a Eduardo Fernández y esa basura. Eso son la nueva oposición. A Henry Falcón. ¿Qué es lo que quiero decir yo con esto?
vamos a caracterizar lo que llaman ellos traición. Mientras hablo van a ver un bello collage de fotos donde se demuestra lo que estoy diciendo. O mejor dicho, las fotos son la evidencia gráfica de que lo que digo es simplemente una evaluación de la realidad. Estos tipos dicen que cómo es posible que se hayan sentado con ese régimen asesino, con ese régimen que mató a tanta gente, que mató al capitán Arevalo, que tiene preso a Juan Requesén, que metió preso a Edgar Zambrano, ya lo soltó, que ha torturado, que tiene preso, torturado, que persigue a los militares, que niega las elecciones, que creó una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. ¿Cómo es posible que hayan hecho eso? Es la acusación que le hacen a Timoteo, a Claudio, a Henry Falcón, etcétera. Esa es la acusación que hacen. Y entonces me pregunto yo y le pregunto a ustedes, vamos a intentar dilucidar la verdad. Si ese régimen es todo lo que esa oposición dice que es, ¿qué hacía esa oposición sentada con ese régimen? ¿Qué hubiese pasado si ese mismo acuerdo que firmó Timoteo a nombre de los traidores del equipo B hubiese sido firmado por Juan Guaidó a nombre de los traidores del equipo A? Si eso hubiese ocurrido, estarían las plañideras del guaidosismo en redes sociales y en medios de comunicación diciendo qué bello es mi presidente, qué grande es mi presidente, hemos detenido la guerra, hemos logrado poner de acuerdo al país, esto es lo que quería, porque María Corina quiere la guerra, Panampós quiere la guerra, Patricia Poleo quiere la guerra, Orlando Avendaño quiere la guerra, tal. Pero como los traidores del equipo B se le adelantaron a los traidores del equipo A, los traidores del equipo A no hayan cómo descalificar a los traidores del equipo B. ¿Y por qué yo digo el equipo A y el equipo B? Porque es la misma selección. Ustedes saben que las selecciones deportivas, normalmente, cuando van a las prácticas, separan al equipo en dos, el equipo A y el equipo B, para hacer sus prácticas internas. Bueno, ellos están haciendo sus prácticas, son los traidores del equipo A, los traidores del equipo B. El hecho de que haya salido Juan Guaidó, o su jefe de propaganda, o director de comunicaciones, de eso que llama el gobierno interino, y haya dicho que ellos habían hecho unas propuestas en Barbados y que esas propuestas fueron rechazadas por el régimen y que el régimen se negó a eso, es aquí donde uno cae en lo siguiente. Mira, si esa propuesta que llevó Juan Guaidó al diálogo y que la mandó con Stalin González, la mandó con Fernando Martínez Mótola y la mandó con Gerardo Blay y la mandó con Vicente Díaz, ¿okay? Por cierto, para los que no lo recuerdan, Vicente Díaz forma parte del entorno del bandido de Henry Falcón. Entonces, no sé si se acuerdan de eso algunos, ¿no? Bueno, nada más con la revelación que ha hecho Juan Guaidó de cuáles fueron los temas que él llevó. O sea, Juan Guaidó dijo que le había propuesto al régimen que renunciaran los dos al cargo, ni Guaidó ni Maduro, que se hicieran unas elecciones en 9 meses. Ya vamos a hablar con Nalia Escalona, a ver si en 9 meses es posible hacer que todos los que están en el exilio logren votar. Y además de eso, bueno, que se renovaran los poderes públicos. Además de eso, planteaban que se constituyera un consejo de gobierno, es decir, que no hubiese presidente, sino un consejo de gobierno. No sé en qué parte de la Constitución que ellos defienden, yo no la defiendo, pero ni en la Constitución que ellos defienden, ni en la Constitución del 61, que es la que yo creo que está vigente, aparece por ninguna parte eso del Consejo de Gobierno. De paso, en manos de las Fuerzas Armadas. Es decir, una junta militar. Es mejor que hubieses dicho una junta militar. Entonces, esa era la propuesta del equipo traidor A. No me crean a mí, vayan a las redes sociales del jefe del equipo de traidores A
que Juan Guaidó. Y allí él le pone eso. Entonces mi pregunta es, si esos tipos estaban traicionándonos a los que nos vendieron el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, y plantean que ese gobierno de transición iba a ser un consejo de gobierno dirigido por las Fuerzas Armadas, es decir, una junta de gobierno, donde evidentemente el presidente seguramente iba a ser padrino, y quizás eso era lo que estaban negociando el 30 de abril. La gran pregunta es, ¿no son ellos tan traidores como los que firmaron este acuerdo que firmaron con Jorge Rodríguez hace 2 días? Pero que vamos más lejos. ¿No fue Timoteo Zambrano el representante de la oposición en todos los diálogos y negociaciones que se han hecho durante estos 20 años? Timoteo era el tipo. Otra. Henry Falcón no fue el jefe de campaña de Capriles. Capriles no sabía que era el jefe de campaña. Capriles no sabía quién era su jefe de campaña. Es una pregunta interesante. Henry Falcón tiene unos diputados en la Asamblea Nacional gracias a un acuerdo mafioso. Y uno de los que confeccionó ese acuerdo mafioso fue el propio Juan Guaidó, porque Juan Guaidó era, como secretario de organización de Voluntad Popular, el jefe de su partido en las negociaciones de la Mesa de la Unidad para la confección de las listas. Por eso fue que él logró la enorme victoria personal de ir de segundo en la lista por Vargas y de primero como candidato por el circuito, para garantizarse que si perdía por circuito quedaba como suplente por la lista. Eso lo hizo Juan Guaidó. También no me van a echar cuenta a esta altura. ¿Okay? La pregunta es, ¿qué tiene de diferencia la traición que estaba planteando Juan Guaidó a hacer en la Asamblea, a la cabeza de la Asamblea Nacional con la usurpación? ¿Qué diferencia hay entre esa traición y la traición que van a firmar los otros? Ninguna. Lo que tienen es una peleita porque todos ellos dicen que el traidor es el otro, porque con mi traidor no te metas. Entonces andan intentando defender esa chapuza que han hecho. Es necesario entender que lo que ha hecho Timoteo Zambrano y esta gente es absoluto y francamente indefendible, pero es completamente y absolutamente previsible, porque Timoteo Zambrano, eso que firmó es algo que toda la oposición estaba dispuesta a hacer, porque para eso lo tenían a él. ¿O es que acaso cuando él era el encargado en las negociaciones de Dominicana y todas estas cosas, no era eso que firmó con el régimen lo que él planteaba? Era eso. ¿Por qué, Daniel, tú eres capaz de decir que Guaidó también es un traidor? Porque Guaidó tiene a su lado, se abraza, le levanta la mano y se da salud de pelotero con Henry Ramos Alú, con sus hijos haciendo negocios con el régimen a través de la compra y venta de petróleos de PDVSA, y con el trimardito ladrón de Manuel Rosales. Entonces, ¿cómo me dice usted que el señor Juan Guaidó, teniendo a esos personajes como sus valedores y con sus diputados votando por él, cómo me dice usted que Juan Guaidó en este momento con esos apoyos un señor confiable? No lo es. Lo lamento mucho, no lo es. No lo es. Bueno, que estás radicalizado, que tú estás desprestigiando. Mira, me da igual, ¿sabes? Me da igual lo que piensa. Me da igual lo que la gente piense frente a esto. Yo he decidido liberarme de ataduras en la defensa de ningún político. Y no era que antes tuviese ataduras, sino que por lo menos evitaba decir ciertas cosas para no herir en los sentimientos a nadie. Pero ya a estas alturas, como descubrimos que estos tipos no tienen sentimientos, no vale la pena estar guardándole respeto ni las formas a nadie. Y pues uno no es delincuente. A partir de este momento, cualquier cosa que digan de ellos, uno tiene que ponerla bajo sospecha. Porque uno, ¿cómo puedes tú pretender creerle y creer que es confiable un tipo que el miércoles se va con una tanqueta frente a la Carlota a pedir que los militares se pongan del lado de él y en 2 semanas después está dando un chapuzón en Margarita? ¿Cómo puedes tú creer? O sea, las señales son obvias, lo hablamos en el programa de ayer. Las señales de la traición que nadie vio.
o que las vimos, pero nos hicimos los locos, lamentablemente. Y de que vienen más traiciones, vienen más traiciones. Cuidado, van a empezar a regresar diputados del exilio. Ya ayer sabíamos que a Edgar Zambrano lo soltaban. Van a empezar a regresar diputados del exilio, acuérdense de mí. Hay una gran pregunta. Denos al corte. ¿Qué de la vida de Miguel Pizarro? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Miguel Pizarro? ¿Será verdad que Miguel Pizarro se fue del país también sin decirle nada a nadie? Interesante pregunta. Ese tufo a traición, ese perfume, traición caro el que se están echando. Traición de Carón, se llama ese perfume. Vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a conversar con Naylia Escalona, que formó parte de la dirigencia del movimiento estudiantil que ya se graduó en el 2009 de Ciencias Políticas y lo conoce muy bien a todito y pude conversar con ella sin apasionamiento sobre las características de esos políticos que hoy están en la primera línea, pero que ayer estaban en el movimiento estudiantil con una aureola de bonomía y de santidad, hecha, por cierto, por el jefe de comunicaciones. Fíjate tú, este detallazo. El que creó y le dio todo el apoyo mediático y los convirtió en unos ilustres a toda esa bandita del Goicoechea, del Stalin, del Ricardito Sánchez, de Freddy Guevara, de la misma Molaki, a todos ellos, quien los convirtió en unos santos fue Alberto Rabel. Y cuando uno de ellos llega a presidente interino, ¿a quién ponen de jefe de comunicaciones? A su papá mediático, Alberto Federico Rabel. O sea, no está claro. 2 más 2 son 4. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8. Y 8, 16. Vamos al corte, ya venimos con más de Fuera de Orden, plomería informativa.